Han pasado 2 años desde que Mikoto conoció a Etsu y desde entonces su vida ha sido relativamente pacífica. De vez en cuando venía en secreto con nueva información sobre los otros niveles 5. Como Accelerator, su hermano y otros 2 amigos ahora están en el regimiento Scout. Mikoto se sorprendió cuando descubrió que Accelerator realmente tenía amigos. Attack Crash y su hermana también están con los Scouts. ¿Cómo es Dark Matter y su hermano? Meldowner está trabajando con la Policía Militar Interior, que aparentemente es la versión de Hound Dog de este mundo. Mental Out vigila a la hija ilegítima de su tío. Y Phantom está tratando de entrenar pájaros, lo que dijo que sería más conveniente que correr como un idiota. Mikoto no estaba dispuesto a discutir con él. Tanto Mikoto como Mikasa tenían ahora 11 años y su madre había decidido enseñarles algunos bordados. Mikoto ya sabía cómo hacer esto gracias a sus lecciones en Tokiwada y al escuchar cortésmente a su madre mientras le explicaba cómo se hacía. Luego, cuando tanto ella como su hermana recibieron una aguja, un hilo y un lienzo que Mikoto preparó para coser algo. Si había algo que extrañaba más que sus amigos y familiares de su antigua vida era Gekota. Así que eso era exactamente lo que iba a coser. Así que agarró todo el hilo verde que pudo ver y rápidamente se atascó. Alrededor de 1 hora y media más tarde, Mikasa terminó y le mostró con orgullo su trabajo a su madre. ¿Lo hice bien, mami? Mikasa preguntó queriendo ser alabado. Wow, esto es increíble, querida, felicitó a mamá. ¿Cómo estás, Mikoto? Mikoto levantó la vista de las flores rosadas que estaba cosiendo en la imagen. Oh, ya casi terminó, dijo ella con un ligero sonrojo en su rostro. Papá miró por encima de su hombro desde donde estaba parado pelando papas. Su mandíbula cayó y accidentalmente dejó caer la papa en estado de shock. Oye papá, no deberías desperdiciar comida, comentó Mikoto unos segundos después, ya que no había hecho ningún movimiento para recogerla. La miró a los ojos aparentemente registrando lo que ella había dicho antes de que sus ojos se abrieran y rápidamente levantó la papa antes de toser torpemente en su mano. Mikoto, ¿por qué no le muestras a tu madre lo que has hecho hasta ahora? Pero no está terminado, respondió Mikoto confundido. Mikoto, me encantaría ver cómo va tu bordado, alentó mamá. Mikoto parecía un poco inseguro antes de entregar el lienzo. Tanto los ojos de su madre como los de Mikasa se abrieron y sus bocas se cerraron cuando vieron la réplica perfecta de Gekota cosida en el lienzo. Wow, fue todo lo que Mikasa pudo decir. El sonrojo de Mikoto se profundizó, no es tan bueno, tartamudeó. Mikoto, esto es asombroso, mamá felicitó, Mikasa asintiendo vigorosamente a su lado. Mikoto se frotó la parte de atrás de la cabeza tímidamente cuando mamá le devolvió el lienzo. ¿Sabes que cuando tengas hijos, podrás transmitir este estilo de bordado? Mikoto sonrió levemente mientras Mikasa parecía un poco confundida. Mami, no entiendo, ¿cómo podemos tener hijos? Sabiendo que esta era una de esas preguntas incómodas que a los padres no les gustaba responder, Mikoto decidió unirse a la diversión. Sí mamá, ¿cómo podemos? Preguntó Mikoto con una sonrisa descarada en su rostro. Mamá no se dejó engañar por un segundo mientras miraba un poco a Mikoto antes de esquivar expertamente la pregunta, cariño, ¿por qué no tomas esta? La sonrisa de Mikoto creció cuando se volvió hacia papá, que parecía un poco sorprendido. Sí papi, por favor, preguntó Mikasa inocentemente. Bueno, en realidad no soy un experto en el tema, pero sabes, ese buen doctor Jaeger debe visitarnos hoy, tal vez puedas hablar con él, fue la incómoda respuesta de papá. Fue la respuesta decepcionada de Mikasa. Pero papá, lograste crear con éxito 2 hijos, así que debes tener alguna idea. Miró a Mikoto horrorizado de que no lo dejara pasar. Podemos pedirle más detalles al Dr. Jaeger más tarde, pero seguramente nos puedes contar los conceptos básicos. Mikoto sabía que podía ver la diversión en sus ojos mientras balbuceaba tratando de encontrar una respuesta mientras mamá se reía detrás de su mano ante su desgracia. Afortunadamente para él, fue salvado por un golpe en la puerta que rápidamente se apresuró a responder proclamando que debía ser el Dr. Jaeger. Cualquier cosa para salir de la línea de fuego. En el momento en que abrió la puerta, Mikoto supo que algo andaba mal, cuando su padre se tambaleó hacia atrás y colapsó contra el costado del mostrador después de haber sido apuñalada en el estómago, sus ojos se abrieron de miedo y horror. Mikoto se congeló cuando mamá se levantó bruscamente y atacó a uno de los hombres con sus tijeras de costura. Mikoto, Mikasa corre, gritó antes de que un hacha cayera cortando su hombro matándola al instante. Mikasa se levantó y retrocedió temerosa cuando Mikoto se puso de pie de un salto y acusó al hombre que acababa de matar a su madre. Mikasa, vete, gritó, la adrenalina alimentando sus acciones. Logrando esquivar el hacha, Mikoto rápidamente pateó al hombre en las bolas tan fuerte como pudo.
Mikoto saltó hacia atrás cuando el hombre cayó al suelo sosteniendo las joyas de su familia en una mano y el hacha en la otra mirándola. Otro hombre con un cuchillo luego lo pasó y trató de apuñalar a Mikoto, que ella esquivó, pero terminó cayendo en el camino del hacha cuando el hombre la balanceó y la atrapó. Mikoto retrocedió un poco agarrándose el costado, mirando sombríamente a los hombres. Nee-chan llamó a Mikasa temerosamente distrayendo involuntariamente a Mikoto por ese crucial segundo. El hombre con el cuchillo aprovechó la oportunidad para apuñalarlo hacia el corazón de Mikoto. Mikoto intentó agacharse, pero no fue lo suficientemente rápido, el cuchillo atravesó su hombro izquierdo y la obligó a recostarse sobre su espalda. La habitación se volvió borrosa cuando el hombre sacó el cuchillo. Mikoto no podía moverse, podía sentir su sangre vertiéndose en el suelo mientras los puntos negros abarcaban su visión. Podía escuchar a los hombres tomar a Mikasa mientras gritaba por mamá, papá y ella para salvarla. Mikoto maldijo su impotencia cuando su visión se desvaneció y cayó inconsciente. Paisaje de ensueño. Cuando Mikoto abrió los ojos, estaba parada junto a una cabina telefónica familiar. Mirando a su alrededor se dio cuenta de que estaba de vuelta en Ciudad Academia. Mikoto volvió a mirar a su alrededor, una sensación de presentimiento se instaló en sus entrañas mientras se alejaba de la cabina telefónica. Fue solo cuando pateó un par familiar de gafas rotas que su sangre se enfrió. Una explosión cercana la hizo darse la vuelta involuntariamente, lo que le permitió ver humo negro elevándose en el cielo. Mikoto no pudo controlar su cuerpo cuando corrió hacia el sonido de la explosión antes de detenerse abruptamente detrás de la barandilla de un patio de contenedores muy familiar. No susurró ella temblando. Podía ver a Misaka 9982 gravemente herida sentada en el suelo agarrando algo contra su pecho. Accelerator estaba de pie a un lado observándola desinteresada. Su cuerpo se congeló cuando el camión contenedor cayó del cielo aplastando a Misaka 9982. De repente fue golpeada con toda su fuerza con sentimientos y emociones que no había sentido desde este incidente. Su cuerpo una vez más se movió sobre Accelerator lanzando su propio ataque. Por supuesto, no terminó de manera diferente que antes. La escena a su alrededor cambió hasta que estuvo de pie en medio de un laboratorio destruido. Su cuerpo se volvió hacia uno de los monitores de trabajo restantes antes de tropezar hacia él. Mikoto sintió que su cuerpo extendía una mano hacia el monitor, justo cuando su hermana explotaba al revertir su flujo sanguíneo. La escena cambió de nuevo, había varias hermanas cubiertas de sangre rodeándola, mirándola, culpándola por su creación y finalmente por su muerte. Mikoto sintió que se estaba ahogando, cayendo cada vez más en las oscuras profundidades de la desesperación. Pero luego apareció una luz y la levantó de nuevo cuando la escena cambió nuevamente mostrando a Touma venciendo a Accelerator. Fue entonces cuando sintió una emoción que no había sentido en lo que pareció una eternidad. Esperanza. Touma les había dado esperanza a ella y a sus hermanas. La escena cambió de nuevo. Podía ver a sus nuevos padres muertos en su casa y a 3 hombres llevándose a Mikasa cuando ella se acercó a ella rogándole que la salvara. Su mente se imaginaba todas las cosas repugnantes y tortuosas que podían hacerle. Al final, Mikoto estaba seguro de que todo lo que Mikasa sentiría era desesperación. La misma desesperación de la que Touma la había salvado. Pero Mikasa no tenía un héroe que vendría a salvarla de esa desesperación. Lo único que Mikasa tenía era una hermana. Una hermana que estaría condenada si dejaba que sucediera lo mismo otra vez. Esta era su segunda oportunidad. Una oportunidad de tener éxito donde ella había fallado previamente. Y no había manera en el infierno que iba a fallar por segunda vez. Pero ella no era una heroína, no podía entrar en una situación y salvar a todos los involucrados, no, solo había una forma en que ella podría salvar a Mikasa y esa forma implicaba hacer algo que Mikoto Misaka nunca consideraría hacer. Pero, de nuevo, ya no era Mikoto Misaka. Los ojos de Mikoto se abrieron revelando el techo borroso del comedor. Sintió que acababa de ser golpeada por una carga eléctrica, pero eso no la detendría porque ahora sabía exactamente qué hacer. Apretando los dientes, Mikoto se sentó antes de usar la mesa para ayudarla a ponerse de pie. Se aferró al borde de la mesa con fuerza mientras su cuerpo se balanceaba antes de tropezar con el dormitorio de sus padres y sacar el botiquín de primeros auxilios del cofre de mamá. Rápidamente lo abrió y sacó el rollo de vendajes que rápidamente desenredó y rápidamente ató alrededor de su abdomen antes de apretar los 2 extremos y atarlos con un nudo apretado. Luego se dirigió al baño y agarró una pequeña toalla blanca que presionó contra su hombro izquierdo para tratar de frenar el sangrado. El corte estaba en un lugar demasiado incómodo para hacer algo y no tuvo tiempo de buscar ayuda profesional.
Caminando de manera constante hacia el comedor, Mikoto miró tristemente a su madre y padre muertos antes de prometer salvar a Mikasa. Estaba a punto de irse cuando algo brillante llamó su atención. Era el cuchillo que papá había estado usando para pelar papas. Mikoto lo agarró rápidamente antes de salir de la casa y comenzó a rastrear a los hombres que habían secuestrado a su hermana. No fueron difíciles de rastrear, especialmente porque papá le había enseñado algunos trucos después de que ella le preguntara cómo logró encontrarla. Incluso ahora sus palabras resonaban en su mente. Mira la hierba que apunta hacia arriba, pero cuando la pisé se aplana, por eso es fácil saber si alguien ha pasado por aquí. Siguiendo el rastro, Mikoto se lanzó al bosque. En el bosque debes buscar cualquier cosa que no se vea bien. ¿Cómo qué, papá? Como una rama rota en un árbol o en el suelo, esa rama no se rompió sola. Mikoto siguió moviéndose siguiendo los consejos de su padre hasta que llegó a una pequeña cabaña. Esto tenía que ser eso. Mikoto respiró hondo y se preparó para lo que estaba a punto de hacer antes de concentrarse en las dos ventanas de las cabañas. Se mantuvo cerca del suelo cuando vio a uno de los hombres mirando por la ventana a su izquierda. Los ojos de Mikoto brillaron de ira, fue el hombre que había matado al padre. Vio como el hombre con el hacha apareció a la vista y los dos parecían estar discutiendo sobre algo. Esta era su oportunidad, dejó caer la toalla y cargó hacia la ventana de la derecha, rompiéndola fácilmente. Aterrizó y se volvió bruscamente sin perder un solo momento y cargó con el cuchillo hacia el hombre que mató a su padre. Ella lo apuñaló directamente en el corazón antes de que cualquiera de los hombres pudiera reaccionar. Perra. El hombre que mató a la madre cargó contra ella, pero Mikoto fue más rápido. Antes de que supiera lo que había sucedido, Mikoto había cortado los ligamentos detrás de las rodillas y cayó al suelo. Sin perder tiempo, apuñaló al hombre a un lado de su garganta y le arrancó el cuchillo. Ella lo ignoró mientras se asfixiaba con su propia sangre y caminó lentamente hacia Mikasa, que yacía en el suelo. Nene-chan contuvo, con lágrimas en los ojos. Hola, le susurró Mikoto mientras cortaba las cuerdas que ataban las muñecas de Mikasa. Mikoto rápidamente puso una mano sobre su hombro ignorando la punzada de dolor que recibió del movimiento. Mikasa, ¿dónde está el otro? Mikoto susurró con urgencia, tenía que matarlo antes de desmayarse por la pérdida de sangre, de lo contrario Mikasa nunca sería libre. Mikasa no tuvo la oportunidad de responder cuando el tercer hombre entró en la habitación. Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par mientras intentaba ponerse de pie, pero la herida en su costado se ensanchó y la obligó a ponerse de rodillas cuando el hombre la pateó en el estómago. Soltó el cuchillo y rodó por la habitación, no podía moverse del dolor insoportable ya que la sangre fluía ahora del vendaje que había atado alrededor de su cintura. Su visión se volvió borrosa cuando el hombre la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla. A pesar del dolor y la confusión, logró agarrarle la muñeca con la mano derecha, su brazo izquierdo ahora no respondía e intentó patear al hombre en la cara. Él agarró su pie con su mano derecha y continuó estrangulándola solo con su mano izquierda. A través de su visión borrosa, Mikoto pudo ver a Mikasa temblar mientras sostenía el cuchillo frente a ella. Mirándola a los ojos, Mikoto hizo todo lo posible por sonreírle antes de que cerrara los ojos y su mano derecha cayera de la muñeca del hombre. Mikoto no sabía lo que sucedió después, porque lo siguiente que supo fue que estaba tocando el suelo. Tosiendo, Mikoto mantuvo los ojos cerrados tratando de alejar el mareo. Nene-chan vino una pequeña voz desde algún lugar por encima de ella. Cuando Mikoto no respondió, la agarraron del brazo y la sacudieron suavemente. Nee-chan llamó a Mikasa nuevamente y Mikoto pudo sentir sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Mikoto gimió abriendo los ojos, encontrando los preocupados ojos grises de su hermana. Hola Imouto, ¿puedes ayudarme a levantarme? Mikasa asintió con la cabeza todavía llorando y logró poner a Mikoto en pie. Al mirar al hombre, Mikoto pudo ver que estaba tirado en el suelo con el cuchillo clavado en la espalda, justo en el corazón. Mikoto se dio la vuelta, vamos, vamos. Con el apoyo de Mikasa, salieron de la cabina. ¿Dónde está Nee-chan? Mikasa preguntó. Dr. Jaegers respondió Mikoto mientras tropezaban hacia su casa. Mikoto hizo todo lo posible para seguir adelante a pesar de los puntos negros que invaden su visión y la frialdad que sentía. Todo lo que podía hacer era seguir avanzando y esperar que su cuerpo no se rindiera con ella. Continuó incluso cuando su visión falló y los sonidos a su alrededor desaparecieron. Ella confiaba en que su hermana los llevaría a su destino, todo lo que tenía que hacer era seguir caminando. Sí, eso fue todo. Un pie enfrente del otro. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Cuando Mikoto se dio cuenta de nuevo, ella estaba cálida y estaba acostada sobre algo suave. El dolor en el costado y el hombro estaba entumecido y le dolía mucho el cuerpo, pero estaba viva.
Ella abrió los ojos dándoles un momento para enfocarse antes de parpadear confundidos ante el techo desconocido. Mirando a su alrededor, pudo ver que la habitación estaba prácticamente vacía, excepto por la mesita de noche y las cortinas cerradas sobre la ventana. También tomó nota de la luz del sol que entraba por las grietas de las cortinas, la última vez que se dio cuenta de que el tiempo había estado nublado. Levantó su brazo derecho y trazó las vendas en su abdomen hacia su hombro. Sus ojos se abrieron, ¿lo habían logrado? ¿Era la casa de este Dr. Geiger? Mi casa. ¿Dónde estaba mi casa? Giró la cabeza hacia la puerta cuando escuchó pasos acercándose. Hubo una conversación apagada antes de que se abriera la puerta y entrara una mujer desconocida. Las cejas de Mikoto se fruncieron en confusión. ¿Quién es ella? La mujer estaba hablando suavemente con alguien que Mikoto no podía ver. Fue solo cuando esa persona caminó un poco por delante de la falda de la mujer que el alivio la bañó y ella sonrió. Los ojos de Mikasa se encontraron inmediatamente con los de ella antes de abrirse. ¿Nene-chan? Susurró y la mujer también la miró. Ambos parecieron sorprendidos antes de que Mikasa se apresurara hacia ella y la abrazara llorando en su hombro derecho. Hola, Imoto, Mikoto saludó con voz débil y ligeramente áspera. Mikasa solo lloró más fuerte incluso cuando Mikoto liberó su brazo derecho de los confines de la manta y le acarició la espalda. Las lágrimas también caían de los ojos de Mikoto mientras envolvía su brazo completamente alrededor de la espalda de Mikasa y la abrazaba. La mujer fue olvidada cuando los dos hermanos se abrazaron en silencio y prometieron no volver a dejar al otro nunca más. 15 minutos después de llorar y Mikasa se había quedado dormida. La mujer se había ido en algún momento mientras se abrazaban y Mikoto se tomó unos segundos para disfrutar de tener a su hermana de vuelta en sus brazos. Unos minutos más tarde, la mujer volvió a entrar en la habitación con un tazón y una manta. Le sonrió a Mikoto antes de colocar el tazón de sopa en la mesita de noche y colocar la manta sobre Mikasa. Hola Mikoto, soy Carla Geiger. Los ojos de Mikoto se abrieron al darse cuenta. La esposa del Dr. Geiger murmuró. Sí, Carla sonrió. Esa sonrisa pronto desapareció. Mikoto, ¿qué es lo último que recuerdas? Mikoto cerró los ojos mientras pensaba. Salimos de la cabina de los secuestradores y Mikasa me estaba apoyando mientras caminábamos hacia la casa del Dr. Geiger. Carla asintió. Mikoto, mientras estabas inconsciente tu corazón se detuvo 2 veces. Mikoto contuvo el aliento. Sabía que la pérdida de sangre era importante, a veces podía conducir a un paro cardíaco, pero que le dijeran que le había sucedido no una vez, sino 2 veces fue un poco alarmante. Como si sintiera sus emociones, Mikasa se acurrucó más al lado de Mikoto con un murmullo silencioso de Nee-chan, a lo que Mikoto sonrió. A veces Mikoto olvidaba que se suponía que tenían la misma edad. No importa, susurró Mikoto sorprendiendo a Carla, los dos estamos vivos y eso es lo que cuenta. Carla sonrió ante sus palabras. ¿Te apetece comer algo? Carla preguntó amablemente. Me encantaría, excepto que actualmente estoy siendo inmovilizado. Mikoto sonrió cálidamente a la forma dormida de Mikasa. Carla se rió entre dientes. Espera, murmuró Mikoto y usó su brazo derecho para intentar levantarse. Se las arregló para apoyarse contra la cabecera de la cama y Mikasa se movió inconscientemente para descansar la cabeza en el regazo de Mikoto y abrazarse a su abdomen. Mikoto sonrió y acarició su cabello antes de fruncir el ceño cuando notó las ojeras debajo de sus ojos. Estaba realmente asustada de que no lo lograras, informó Carla. Mikoto asintió con la cabeza, no podía imaginar lo que Mikasa había pasado esperando a que despertara. Su estómago tomó ese momento para gruñir y Mikoto se sonrojó ligeramente mientras Carla se reía. Con cuidado para no despertar a Mikasa, Mikoto se inclinó hacia la mesita de noche y agarró la cuchara del tazón antes de comer lentamente la sopa. Los dejaré solos por un momento, dijo Carla y Mikoto asintió. Oh, gracias. Carla sonrió y salió de la habitación. Mikoto volvió a comer su sopa. Cuando estaba a mitad de camino, un pequeño gemido llamó su atención y se volvió hacia su hermana durmiendo. Ajustó su cuerpo y logró sacar su brazo izquierdo de debajo de las sábanas, pero se sentía muy rígido y no podía moverlo demasiado. Se las arregló para colocarlo en la cabeza de Mikasa y usó sus dedos para cepillarse el cabello. Está bien, estoy aquí, susurró. Mikasa pronto se calmó para alivio de Mikoto y volvió a comer su sopa, que terminó rápidamente. Mikoto se recostó contra la cabecera y cerró los ojos. Había matado personas y, debido a su debilidad, Mikasa también había matado a alguien. Mierda, maldijo ella. Se sintió enferma pero no pudo encontrar en ella lamentar lo que hizo. Esos hombres mataron a su familia por dinero. Dinero. Ella miró a la pared mientras apretaba los dientes y apretaba el puño derecho.
Odiaba a las personas así, personas que pensaban que algunas monedas y billetes eran más valiosos que la vida de las personas. El movimiento en su visión periférica la hizo girar la cabeza hacia la puerta cuando se abrió. Un niño entró y se volvió hacia ella, luego dejó escapar un chillido muy femenino y salió corriendo. Mikoto parpadeó sorprendida antes de soltar un resoplido poco femenino e hizo todo lo posible por amortiguar su risa para no despertar a Mikasa. El chico asomó la cabeza hacia adentro y entró en la habitación con un ligero sonrojo y ceño fruncido en su rostro. No es gracioso, murmuró mientras se acercaba. Depende de tu punto de vista, pero pensé que era divertido, no te preocupes, no se lo diré a nadie. Hizo un esfuerzo para parecer duro e indiferente, pero Mikoto pensó que lo hacía lucir lindo. Eren Jaeger extendió su mano derecha. Mikoto Ackerman le estrechó la mano. Solo quería decir que creo que tenías razón. Mikoto levantó una ceja en silencio preguntando de qué estaba hablando. Aquellos animales en la piel humana necesitaban ser sacrificados. No me importa lo que digan los demás. La expresión de Eren estaba llena de sed de sangre. Los ojos de Mikoto se suavizaron y miró a Mikasa con el ceño fruncido. Escucha, Eren, diferentes personas otorgan diferentes niveles de valor a las cosas. Mikoto pudo ver que tenía la atención de Eren mientras hablaba. Para esos hombres, el dinero tenía un valor más alto que una vida humana. Los ojos de Mikoto se suavizaron de tristeza mientras acariciaba la cabeza de Mikasa con su mano derecha. Para mí, mi familia tiene más valor que mi propia vida, por eso fui tras ellos en lugar de buscar ayuda, sonrió. En ese momento no me importaban esos hombres ni me importaba la venganza y ciertamente no me importaba mi propia vida, todo lo que me importaba era salvar a Mikasa de la vida de desesperación que la esperaba mientras proporcionaba a esos hombres su camino. Se volvió hacia Eren y él pudo ver la determinación y la tristeza en sus ojos. Si merecían ser asesinados o no, es otra historia. No sé sus circunstancias después de todo, pero lo único que sé es que no fui lo suficientemente fuerte como para salvar a Mikasa sin matarlos. Era un pensamiento muy aleccionador, después de todo, aquí no estaba. Es un Electromaster de nivel 5 que podría noquear a un grupo de personas sin siquiera intentarlo. Eren parecía extremadamente confundido. ¿Qué quieres decir con sus circunstancias? Mikoto apoyó la cabeza contra la pared y miró al techo pensando. Por ejemplo, uno de esos hombres podría tener un hijo que está gravemente enfermo, pero no puede permitirse el lujo de pagarle a un médico para que lo trate, de modo que el hombre ayudó a secuestrar a Mikasa por alguien que les pagaría suficiente dinero para pagar a dicho médico, por lo tanto salvando a su hijo y matándolo y salvando a Mikasa, no solo he condenado a muerte a dicho hijo, también les he quitado a su padre, explicó. Eren la miró con un silencio atónito, no tuvo respuesta, no lo había pensado así, todo lo que había visto eran monstruos que merecían morir. Recuerda, Eren. Mikoto interrumpió sus pensamientos. El mundo no es blanco y negro. El mundo no es blanco y negro, susurró. Sí, si no te importa, voy a dormir un poco más antes de que la policía militar decida que quieren interrogarme, dijo Mikoto mientras se movía debajo de las mantas y envolvía su brazo alrededor de Mikasa. Está bien, nos vemos luego, dijo Eren mientras salía de la habitación sin duda pensando en lo que Mikoto había dicho. Sí, más tarde, susurró Mikoto mientras se acercaba a Mikasa y cerraba los ojos rápidamente, cayendo en un sueño reparador.